Lo que sabe la sombra. Entrevista con John A. Stanford, de Patrick Miller, escritor de temas psicológicos y espirituales que reside en Encinitas, California. Trabaja como editor y escritor en el Yoga Journal y también ha escrito para The Sun, New Age Journal, Free Spirit of New York City y The Columbia Journalism Review. The Sun. La afirmación de Jung de que preferiría ser un individuo completo antes que una persona buena puede resultar inquietante y confusa para muchas personas. ¿Por qué cree usted que hay tantas personas que parecen desconocer la estrecha relación existente entre la maldad y la bondad excesiva? Stanford. La relación existente entre la sombra y el ego constituye un verdadero problema, un problema que resulta especialmente relevante en la tradición cristiana. Para la Biblia, las diferencias existentes entre el bien y el mal son muy claras. En una parte está Dios, que es el bien, y en la otra el diablo, que es el mal. Dios castiga el mal porque desea que el ser humano sea bueno. El Nuevo Testamento sostiene la opinión de que si un individuo cede al mal y lleva a cabo malas acciones, su alma inicia un proceso psicológico negativo que termina conduciéndole a la degradación y la destrucción. De acuerdo a ello, el cristianismo ha promovido el modelo ideal de ser buena persona. Pero la tradición cristiana original reconocía que el mal se halla dentro de cada uno de nosotros, que la oposición y la discordia forman parte integral de cada uno de nosotros. San Pablo, por ejemplo, como buen psicólogo profundo, se daba cuenta de que la sombra se hallaba en el interior. Sabía que esa era su condición, una condición de la que solo Dios podía salvarle. Por ello dijo, porque el bien que quisiera hacer no lo hago, pero el mal que no quisiera hacer lo hago. Más tarde, sin embargo, esta comprensión profunda se ensombreció y los cristianos terminaron identificándose exclusivamente con el bien y se dedicaron simplemente a tratar de ser exclusivamente buenos. Pero de ese modo, lo único que lograron fue perder rápidamente el contacto con la sombra. Más tarde, como lamentablemente evidencia la historia de la Edad Media, la Iglesia cometió otro error fatal. A partir de entonces, no solo eran malas las acciones, sino que también lo eran las fantasías. Y una persona podía ser considerada mala tan solo por pensar en malas acciones. A partir de ese momento, no solo era pecado el adulterio, sino que también lo era pensar en él. Ambos, por tanto, debían ser confesados y perdonados. Como resultado de todo ello, la gente comenzó a negar y a reprimir su vida imaginaria, y la sombra fue relegándose cada vez más al mundo subterráneo. De ese modo, poco a poco fue abriéndose un verdadero abismo entre el bien y el mal. The Sun. ¿Ese proceso corre en paralelo a la desaparición del elemento femenino? Stanford. Efectivamente, eso es precisamente lo que iba a decir. El elemento masculino ve las cosas bajo la brillante luz del sol. Esto es una cosa y aquello es otra completamente diferente. Pero desde el punto de vista femenino, sin embargo, las cosas que parecen iluminadas por la luz de la luna se hallan mucho más entremezcladas y no son tan nítidas, de modo que no resulta tan fácil establecer una diferencia rotunda entre ellas. El tema de la sombra, pues, no es en realidad tan sencillo como parece a simple vista. No se trata simplemente de diferenciar entre el bien y el mal, sino que es algo mucho más sutil y complejo. El elemento femenino podría habernos ayudado a franquear el abismo que parece existir entre la sombra y el ego. La Iglesia cristiana, que en sus comienzos pareció abanderar una especie de movimiento feminista, muy pronto terminó convirtiéndose en un adalid del patriarcado. De esta manera, poco a poco el ego y la sombra fueron separándose progresivamente y prepararon el terreno para la aparición del fenómeno que también nos ilustra el relato del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La historia del cristianismo es paradigmática a este respecto. Recordemos, si no, cómo los líderes de la Inquisición afirmaban estar haciendo correctamente lo que debían.
Obviamente, este tipo de actitud se halla muy difundido en nuestro mundo y los cristianos no son los únicos detentadores, aunque lo cierto, sin embargo, es que la tradición cristiana se ha mostrado especialmente recalcitrante a la hora de aumentar la división entre el bien y el mal. No obstante, aunque la Iglesia intentara proscribir el mundo de fantasía, era agudamente consciente de la vida interior del ser humano y siempre ha valorado positivamente la introspección, fomentando de este modo el surgimiento de la psicología profunda. De Sun. Yo me eduqué entre fundamentalistas religiosos y siempre he visto en ellos una cierta rigidez, como si literalmente estuvieran intentando que ciertas cosas no penetraran en su mente, mucho menos todavía expresarlas abiertamente. Pero para mantener esta división interna es necesario invertir una gran cantidad de energía. Stanford, así es. Y ello no significa necesariamente que uno termine convirtiéndose realmente en una buena persona. Luchar por ser bueno no es más que una pose, una forma de engañarse uno mismo. De este modo se desarrolla la persona, la máscara de bondad tras la que intentamos encubrir a nuestro ego. El doctor Jekyll, por ejemplo, tenía una personalidad muy amable y creía en ella a pies juntillas, pero en realidad jamás fue una buena persona. Jekyll anhelaba en secreto ser Hyde, pero nunca quiso desprenderse de la máscara social con la que se había ocultado de la sociedad y de sí mismo. Cuando el brebaje le transformó en una sombra y permitió que ésta saliera a la superficie, creyó haber encontrado la respuesta perfecta a su problema. Pero entonces era tarde, porque sus deseos de ser Hyde eran ya más fuertes que él. Es importante comprender la diferencia crucial existente entre la sombra y la verdadera maldad. Como dijo en cierta ocasión Fritz Kunkel, el secreto es que el mal no hay que buscarlo en la sombra, sino en el ego. Para la mayor parte de las personas, el mal no radica en alguna instancia arquetípica ubicada más allá del ego, sino que precisamente se asienta en él. Edward C. Gitmon, un analista neoyorquino, ha descrito claramente a la sombra en términos junguianos, diciendo que se trata de todo lo que hemos ido rechazando en el curso del desarrollo de nuestra personalidad, por no ajustarse al ego ideal. Si usted ha sido educado en un entorno cristiano en el que el modelo ideal era ser amable, correcto y generoso, ha debido reprimir también todas aquellas cualidades que se oponían a esa imagen, como la cólera, el egoísmo, las fantasías sexuales, etc. Y finalmente, todas esas cualidades de las que se ha despojado el individuo se aglutinan en torno a una especie de personalidad secundaria, denominada sombra, que en el caso de aislarse suficientemente pueden terminar originando la patología conocida como personalidad múltiple. Detrás de cualquier caso de personalidad múltiple siempre se halla la sombra. La sombra no siempre es el mal. La sombra es únicamente lo opuesto al ego. Jung dijo que la sombra contiene un 90% de oro puro. Lo que se ha reprimido encierra una tremenda cantidad de energía y contiene consecuentemente un gran potencial positivo. Así pues, por más perturbadora que pueda parecer la sombra, no es intrínsecamente mala. Es más, perfectamente podríamos decir que la negativa del ego a comprender y aceptar la totalidad de nuestra personalidad es más responsable que la misma sombra en la etiología del mal. Tezun, la sombra se convierte en algo dañino porque el ego proyecta su propio mal sobre ella. Stanford, exactamente. Si volvemos a este documento psicológico que se conoce con el nombre de Nuevo Testamento, descubriremos que ahí se dice que el diablo es el padre de la mentira. Ahora bien, la sombra nunca miente sobre sus motivaciones reales. Es el ego el que lo hace. Es por ello que el éxito de cualquier psicoterapia o confesión religiosa auténtica depende de ser totalmente sinceros con nosotros mismos. De Sun. Según la analista junguiana Mary Louise Bonfranc, la sombra sumerge al hombre en la inmediatez
del aquí y del ahora, y de ese modo va constelando toda su biografía. Por consiguiente, nuestra inclinación a creer que somos lo que creemos ser es errónea. En realidad, es la biografía de la sombra la que cuenta. Esta cita siempre me hace pensar en el desencanto político de nuestra sociedad, ya que la biografía que nos muestran los políticos mientras están en campaña nunca es la biografía real. Stanford. La biografía que los políticos nos muestran, una biografía laboriosamente elaborada por sus asesores de imagen. Es la persona, la máscara. Tras ella se oculta la verdadera realidad de los políticos. Una realidad con la que, si nos lo permitiéramos, podríamos convivir perfectamente. A la larga, el hecho de asumir la sombra resulta menos dañino que seguir negándola. Lo que arruinó la carrera política de Gray Hart, por ejemplo, no fue tanto haber tenido alguna que otra aventura amorosa, sino más bien el hecho de seguir negándolo, cuando la verdad era ya incuestionable. Personalmente hablando, eso me hace suponer que en realidad no quería ser tan brillante. Vivimos en una época en la que las elecciones se ganan o se pierden exclusivamente en base de la fortaleza de la persona. Reagan es el ejemplo por excelencia, porque jamás dará un paso o dirá una palabra que se salga del guión. Apruebe o no sus decisiones, me parece mucho más honesto el presidente Bush, porque con él tengo la sensación de que detrás de la persona se halla un ser humano. En mi opinión, la jornada de reflexión preelectoral constituye el único momento en el que realmente estamos en contacto con los políticos. La forma en la que los medios de comunicación de masas encumbra a la persona nos muestra una faceta monstruosa y peligrosa de la tecnología. De Zoom. En esta época, la sombra parece estar realmente muy presente en nuestros espectáculos, desde los relatos de Stephen King y Clive Barker hasta las películas de terror, pasando por el abierto satanismo de ciertos grupos de rock duro. Me pregunto si todo ello supondrá una aproximación al reconocimiento e integración de la sombra, o si, como parecen pensar ciertos críticos sociales, significara, por el contrario, un descenso por la pendiente de la degradación. Stanford. Usted pregunta por el momento en el que se atraviesa la línea que separa a la sombra, que es un elemento complejo, pero todavía humano, y entramos en el territorio de lo demoníaco, en el dominio del mal arquetípico, si es que realmente existiera la maldad más allá del ser humano. El tema del diablo no solo ha preocupado a los cristianos, ya que también los primitivos persas creían en la existencia de una maldad sobrenatural. El holocausto de la Alemania nazi y los pogroms de Stalin no han sido el resultado de la sombra personal del ser humano, sino que se han debido a una entidad siniestra y verdaderamente temible del psiquismo colectivo. Hay muchas personas que justifican la existencia de este mal, afirmando que los asesinos han padecido infancias muy desgraciadas y han sido víctimas de todo tipo de abusos parentales, pero yo por el contrario, creo en la existencia de una entidad arquetípica maligna. En mi opinión, quienes censuraron algunas letras de las canciones de rock y similares no andan del todo errados. Francamente hablando, este tipo de música me desagrada profundamente. Hay algo en todo ello que me parece siniestro. Con esto no estoy afirmando, no obstante, que crea que quienes moralizan sobre la maldad arquetípica estén libres de pecado, ya que en realidad el hecho de moralizar sobre el mal es en sí mismo una forma sutil de sucumbir a él. Si usted está atacando el mal como defensa para no ver su propio yo, está cometiendo el mismo error en el que incurrió el doctor Jekyll. De Sun. Pero, ¿cómo podríamos especificar la diferencia existente entre lo que parece siniestro y lo que realmente es siniestro? Stanford. Aunque su pregunta es muy clara, no resulta fácil de responder, ya que depende mucho del psiquismo de la persona en cuestión. Cuando más rígido sea su marco psicológico,
más cosas le parecerán siniestras. Solo puedo decir que la expresión de la maldad arquetípica es profundamente perturbadora y conmueve a todo el mundo. Aunque no consigamos encontrar la respuesta adecuada en el momento oportuno. El mundo, por ejemplo, reaccionó muy lentamente ante las atrocidades cometidas por la Alemania nazi. La función que Jung denominaba sensación, la aptitud interna que nos capacita para atribuir valor a algo, pueden ayudarnos a establecer claramente las diferencias. Esta función que opera al margen del ego nos dice lo que es deseable y lo que no lo es. El ego determina lo que está bien y lo que está mal, desde el punto de vista de sus propios intereses. Así, lo que tiende a reafirmar nuestro sistema de defensa egocéntricos es bueno y lo que tiende a refutarles es malo. Los puritanos, por ejemplo, consideraban que las enfermedades que contagiaron y diezmaron a los nativos eran buenas e interpretaron ese hecho como una señal divina que les allanaba el camino para la conquista. Obviamente los indios que perecieron a causa de la viruela tendrían una opinión muy diferente sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. La sensación es una evaluación pura, libre de toda contaminación egocéntrica, pero que no siempre funciona. Gracias a esta función, el público norteamericano se dio cuenta de que la guerra de Vietnam, aunque supuestamente sirviera a nuestros intereses políticos, constituía una terrible calamidad y terminó oponiéndose a ella. Y por supuesto, estaban en lo cierto. Los juicios de valor que establecen esta función son determinaciones fiables que requieren disponer de una información adecuada sobre lo que está bien y lo que está mal en una determinada situación. Si se carece de ella o si solo opera con información fragmentaria, es incompleta la sensación. Puede llegar perfectamente a conclusiones muy equivocadas. De Sun, ¿cuál es en su trabajo práctico el proceso de integración de la sombra? Stanford. La primera vez que vemos claramente a la sombra, nos quedamos espantados. Entonces, alguno de nuestros sistemas de defensa egocéntricos pueden saltar en pedazos o disolverse por completo. El resultado puede ser una depresión temporal o enturbamiento de la conciencia. Jung equiparaba el proceso de integración al que llamaba individuación, al proceso alquímico, uno de cuyos estadios, melanosis, implica el ennegrecimiento de todos los componentes alquímicos del crisol. Este estadio, considerado habitualmente por el ser humano como una especie de fracaso, resulta absolutamente esencial y representa, según Jung, el primer contacto con el inconsciente y por consiguiente con la sombra. De Sun, ¿es posible quedar atrapado ahí? ¿Es posible quedar condenado a enfrentarnos a la sombra una y otra vez sin llegar a terminar de integrarla? Stanford, creo que no. Para profundizar realmente en la sombra es necesario movilizar lo que Jung denominaba yo, nuestro centro creativo, y cuando ello ocurre, la depresión no puede quedar instalada de manera permanente. Después de eso, pueden tener lugar numerosos cambios que asumen aspectos notablemente diferentes, según el individuo en cuestión. Entonces comienza a emerger lo que Kunkel denominaba el centro real de la personalidad y el ego. Va estableciendo gradualmente una relación más estrecha con ese centro. Entonces es mucho menos probable que la persona se identifique con el mal, porque la integración de la sombra siempre corre pareja a la disolución de la falsa persona. Uno se torna mucho más realista porque ve con más claridad la verdad sobre sí mismo y la verdad siempre tiene efectos saludables. Nos debemos olvidar que la sinceridad constituye la mejor defensa contra el verdadero mal y que dejar de mentirse a uno mismo es el mejor de los amuletos. De Sun, si el ego no es vuestro verdadero centro, ¿cuál es entonces este? Stanford. Lo que distingue al enfoque junguiano de cualquier otra visión psicológica es la idea de que existen dos centros de personalidad: el ego, que constituye el centro de la conciencia, y el yo, el centro de la personalidad global, que incluye la conciencia del inconsciente y el ego.
El yo es al mismo tiempo la totalidad y el centro, mientras que el ego es un pequeño círculo excéntrico, contenido dentro de la totalidad. También podríamos decir que el ego es el centro menor de la personalidad y que el yo, en cambio, es su centro mayor. En los sueños podemos advertir más claramente esta relación. En nuestra vida vigílica, el ego es como el sol, que todo lo ilumina, pero que también eclipsa las estrellas. No terminamos de darnos cuenta de que nosotros no somos los creadores de los contenidos del ego consciente, sino que estos surgen de otro lugar, sin participación consciente de nuestra parte. El ego prefiere creer que es el artífice de todos nuestros pensamientos, pero aunque no nos percatamos de ello, continuamente nos hallamos bajo la influencia del inconsciente. En nuestros sueños, todo cambia con la aparición del ego onírico. Cuando recordamos un sueño, automáticamente lo identificamos con el ego onírico. Nos referimos a él como yo y decimos, tropecé con un oso, luché con él y luego apareció una bailarina, por ejemplo. Pero la diferencia es que el ego onírico sabe cosas que desconoce el ego vigílico. Podemos, por ejemplo, recordar que durante el sueño hemos estado corriendo e ignorar, sin embargo, algo que nuestro ego onírico conoce muy bien, el motivo de nuestra huida. Y lo que es más importante todavía, el ego onírico nunca es más significativo que cualquier otra de las imágenes que pueblan nuestros sueños. Cuando el sol se pone, se manifiesta un dominio invisible en nuestra vida vigílica. Aparecen las estrellas y descubrimos que no somos más que una estrella de entre las muchas que brillan en el estrellado firmamento de nuestra alma. Tezún, aunque en vigilia admito a regañadientes la idea de sombra, en sueños, sin embargo, me resulta mucho más real y poderoso que una simple idea. En ocasiones, hasta podía llegar a decir que me convierto en la sombra, como si yo fuera parte de ella. Stanford. En efecto, en el sueño, la sombra constituye un sistema energético tan poderoso, al menos como el ego. En el ámbito del sueño, los elementos del psiquismo son menos diferentes que en vigilia y el ego onírico puede observarlos, convertirse en ellos o ubicarse en un estado intermedio entre las dos posiciones anteriores. La sombra es siempre un aspecto del ego y sus cualidades pueden haber formado parte de su estructura. También podríamos decir que la sombra es algo así como el hermano o la hermana del ego y no necesariamente una figura siniestra. Por último, también es importante recordar que la sombra siempre tiene motivos para hacer lo que hace. Motivos relacionados con alguna cualidad reprimida del ego. No es nada habitual que en sueños nos convirtamos en la sombra. Es mucho más probable, en cambio, que el ego onírico observe las transformaciones que asume la sombra durante el sueño. De Sun. Supongo que es mucho más seguro identificarse con la sombra en un sueño que en una vida vigílica. Stanford. Bien, de nuevo nos encontramos con el tema de las sutilezas de la sombra. En este punto sigo más a Kunkel que a Jung. La idea es que el ego se halla originalmente muy próximo al centro del yo y que en la medida en que se aleja de él, desarrolla una actitud egocéntrica que suele verse exacerbada por tendencias infantiles desfavorables, cuya naturaleza termina determinando las peculiaridades de nuestra defensa egocéntrica y por consiguiente las características de la misma sombra. Supongamos que una persona se experimenta a sí misma como débil e ineficaz ante el medio, pero que para adaptarse a la vida se convierta en una especie de enredadera. Alguien que no desarrolla su propia fortaleza, sino que se apoya en la de los demás, a quienes aprende a valorar de acuerdo a su dimensión. De este modo termina asumiendo una postura egocéntrica que es, al mismo tiempo, necesitada y merecedora. Este es el tipo de persona que siempre necesita el apoyo de los demás, que puede enumerar un montón de razones para justificar su demanda y, en el caso de no recibir lo que exige, desprecia a los demás como malas personas.
Este tipo de personas es muy aburrido, de modo que la gente suele cansarse pronto de ellos y cuando tal cosa ocurre, deja de ayudarles. Entonces se sienten amenazados y ansiosos. Ahora bien, para mantener esta actitud egocéntrica de dependencia e identificación, ha debido reprimir el valor y la sinceridad, cualidades por lo demás muy deseables, pero frente a ellas nuestro sujeto se siente moralmente amenazado y es por ello que las considera diabólicas. No debemos olvidar que las cualidades reprimidas pueden terminar siendo peligrosas. Supongamos el caso de un adolescente que asuma la defensa egocéntrica de la tortuga y para ello se aísle de todos los demás. Su apariencia solitaria y taciturna le convierte entonces en el blanco idóneo de cualquier pandilla que tenga la propensión egocéntrica de atormentar a los demás. Estos se dedican a hostigar a la sombra fuera de ellos, hasta que llega un día en que su caparazón egocéntrico de solitario explota y la sombra brota a la luz del día. En ese momento pueden prender a puñetazos con los demás y aun en el caso de que reciba algún que otro golpe, las cosas pueden mejorar, favoreciendo incluso su integración psicológica. Ahora bien, en caso de que la energía haya sido reprimida durante mucho tiempo y con mucha intensidad, también puede coger el revólver de su padre, disparar sobre sus torturadores y suscitar un lamentable incidente. De Zoom, ¿usted cree que el muchacho estaba pidiendo eso a sus torturadores? Stanford. Por supuesto, el inconsciente está emitiendo precisamente el mensaje exacto que nuestro sujeto necesita para catalizar su integración. Kunkel solía decir a este respecto que los arcángeles son enviados para completar el plan divino de Sun, pero los arcángeles no necesariamente son cuidadores. Stanford, así es, ellos solo preparan el escenario. Lo único que sabemos es que cuando el arcángel entra en acción, las cosas ya no permanecen igual. Nadie puede predecir lo que ocurrirá a partir de entonces. No deberíamos tomar a la ligera el tema de la liberación de la sombra. Es necesario que el trabajo de despliegue y liberación de la hostilidad tenga lugar en el contexto seguro de una relación terapéutica o en cualquier otra situación controlada, para que la sombra pueda expresarse de manera gradual. Kunkel hizo la misteriosa afirmación de que en los momentos decisivos, Dios está siempre del lado de la sombra, no del ego, ya que la sombra siempre se halla mucho más próxima al impulso creativo. Ahora bien, el ego no necesariamente sostiene una actitud egocéntrica. En tal caso, estaríamos hablando de algo completamente diferente, ya que el ego mantiene una relación creativa, sana, tanto con la sombra como con el yo. El proceso de integración no mengua, pues, al ego, sino que simplemente distiende la firmeza de sus fronteras. Entre un ego fuerte y un ego egocéntrico existe una tremenda diferencia, ya que el último es siempre débil. Así pues, el proceso de individuación que nos permite actualizar nuestro propio potencial real no puede tener lugar sin la presencia de un ego fuerte. De Sun, eso significa que es imposible llegar a ser el yo. Stanford, correcto. El ego es el vehículo necesario para la expresión del yo, pero debemos estar dispuestos a hacer lo necesario para ponerlo en su lugar. Como Moisés, por ejemplo, escuchando la palabra de Dios entre las zarzas ardientes y conduciendo luego a los judíos desde Egipto hasta la tierra prometida. Esa es una acción que solo puede llevar a cabo un ego fuerte.